Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Si no, puede ver en la pantalla Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hechos 3, del versículo 1 en adelante, dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. A la hora novena, dice la Biblia que ellos subían al templo a la hora novena, la de la oración. En esa hora que ellos oraban, más o menos por ahí, casi 3 de la tarde, hora nuestra acá. Sigue diciendo la palabra: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Al hombre lo colocaban en el templo, el hombre no podía caminar, entonces el hombre ahí pedía limosna a la entrada del templo. Esa entrada, como ese templo tenía varias puertas, una se llamaba La Hermosa, ahí lo colocaban a él, era una de las puertas principales. Dice la palabra, sigue diciendo: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese una limosna. Denme algo, pedía al hombre. Él que esperaba recibir una moneda, ¿verdad? Fuera un talento, un drama, que eran las monedas de esa época, ¿verdad? O quien quita una moneda de plata o de oro. Y estaba en la puerta pidiendo, estaba allí con la mano así, esperando recibir algo. Y dice el versículo siguiente: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y le contestó. Entonces él estuvo atento, esperando que ellos dieran algo, con la mano extendida así. No sé si con las dos, con una, no sé. Estaba esperando cuando uno está deseando que a él le dé algo. Entonces él estaba esperando que le dieran algo. Y dice la palabra: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué? Y de pronto se pudieron inconformar, ¿verdad? Porque tú cuando pides algo, ¿verdad? Cuando usted pide algo, usted espera que le den ese algo. Pudo haberse inconformado de pronto, porque él estaba pidiendo algo y ese algo no llegó en el momento. Como cuando usted y yo pedimos algo, tú le pides algo a tu novio, a tu esposa, pides algo a tu jefe un momento, le pides algo a tus hijos o le pides algo, ¿verdad?, a tus padres, y estás esperando que te lo den. Dice la palabra que él estaba esperando algo ahí, pero nada. Entonces él dice: no te puedo dar esto, pero te voy a dar otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? El hombre estaba esperando. Dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice el versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Inmediatamente el hombre sintió que podía caminar. Y dice el versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Cómo entró? Diga: andando, saltando, ¿y qué más? Andando, saltando. A veces nosotros nos pasa una inconformidad en la semana, nos pasa algo de pronto en la salud, de pronto en la economía, cualquier cosa, y ya llegamos al templo como predispuesto. Pero este hombre, que no podía caminar, se da este milagro. Dice que entró andando y saltando y alabando a Dios. Sabemos por el mensaje, al comenzar el versículo, que él quería que se diera algo, y no se dio así. Él quería plata. Usted y yo a veces queremos que el Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando usted y yo oramos, nunca, por muy espiritual que sepa, sabremos pedir como conviene. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que nos guía cuando tú estás orando en tu rincón, en tu vehículo, cuando estás pidiendo a Dios un momento de angustia. El Espíritu Santo reedita tu oración. Él la reedita. Porque a veces nosotros sabemos que no conocemos el futuro, solo Dios lo conoce. Y hay cosas que tú vas a pedir para tus hijos, para tu vida, y solo Dios sabe que conviene. Y a veces creemos que Dios no nos está escuchando. No, Dios está reeditando tu oración. Y entonces una cosa pedimos, ¿verdad? Ay, porque yo quiero esto, quiero aquello. Si yo le preguntara qué quiere usted, si usted le pregunta a tus hijos qué es lo que quieren,
Mucho, o que le preguntas a tus hijos, ¿qué quieren para almorzar? Van a pedir dulce, van a pedir torta, van a pedir helado, pero tú como madre o como padre sabes que eso no es lo que conviene para tener una buena nutrición. Entonces, basado en ese texto, he titulado esta reflexión, la he titulado ¿lo que quiero o qué? Diga conmigo, ¿lo que quiero o lo que necesitas? Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros nos molestamos porque queremos esto, esto y esto, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y este hombre, ¿qué quería? Plata. Pero ¿qué le dio Dios? Una sanidad. Él quería dinero, estaba pidiendo dinero. Y Dios en él obró y se levanta de ese milagro. ¿Qué era lo que más necesitaba? Un milagro de sanidad. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata, no tenemos lo que tú quieres, pero sí tenemos lo que tú necesitas. Hay cosas que en tu vida, ay, yo quiero un hombre, quiero una mujer, quiero tal persona, quiero ese puesto, es que yo necesito esto. Pero Dios sabe, como conoce tu futuro, sabe lo que tú y yo necesitamos. Y a veces peleamos con Dios y te molestas y te vas a molestar porque Dios quiere darte lo que tú y yo necesitamos, porque Él es nuestro Padre, a su nombre. Y vamos a ver en la palabra hoy con ese tema, lo que quiero o lo que necesitas, ¿verdad? Voy a leer acá. Es importante que solo aprendiéramos a pedir como conviene, por medio del Espíritu Santo. Cuando no sale el milagro, el empleo, el préstamo o cualquier favor divino por el que rogamos, pensamos que Dios no nos escuchó o que el cielo se equivocó. Pero el Altísimo, que conoce el pasado, presente y futuro, nos da más de lo que pedimos, sino más bien Él es lo conveniente para nuestra relación con Él y nuestra existencia en la tierra. Dios te da lo mejor que necesitas en relación con Él y con tu existencia en la tierra, lo que te va a añadir vida. Entonces tú dices, Dios, ¿y por qué no me diste ese carro? ¿Y por qué no me das esa moto? Si mi esposa fuera como esa mujer, si mi esposo fuera como aquel, si yo tuviera esa casa, si yo hubiera podido conquistar esta meta, si mis hijos hubieran podido tener este resultado. Pero Dios, que conoce nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado, Él no da lo que tú quieres, Él te da lo que vas a necesitar. Y yo creo que la palabra hoy nos habla claro sobre eso. Vamos a ver solamente 2 puntos. El primer punto se llama así, miren cómo se llama: sanidad espiritual por encima de la física. Dios primero quiere sanarte el espíritu. Y Señor, sáname de esta enfermedad. Dios te quiere primero sanar lo espiritual. Dios primero quiere darte sanidad espiritual. ¿Me está escuchando? Ay, después que yo tenga salud, pastor. Sí, pero ten salud espiritual primero. Sana el odio, sana la rabia, sana la amargura, sana la envidia, sana la inconformidad. Hay cosas que Dios quiere sanar en nosotros primero. Ay, pero es que si Dios me sanara esto, yo sí le pido a Dios que me saque de esto. A veces Dios quiere sanarte el espíritu primero, porque Dios le interesa tu presencia en la eternidad. Por eso dice la Biblia que hemos de entrar cojo, manco al reino de los cielos, que no entrar nunca. Y vamos a ver que esa sanidad interior, sanidad espiritual, lo que llamamos comúnmente nosotros acá, sanidad interior. Porque hay muchas cosas dentro de mí o dentro de ti que te ha llegado en este 2025 a perder tu milagro. Esa lucha, esa rabia, ese rencor con papá, ese rencor con mamá, te lleva a dañar la relación sentimental que tienes. Pagas los platos rotos de tu pareja con el rencor que traes de atrás. Cambiaste, comenzaste una relación y trajes del pasado tantas cosas que lo pagas eso. No, es que eso es lo que yo quiero, pero no es lo que necesitas. Dios quiere sanar primero, porque estás frustrando, estás abortando milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso se sucede por eso mismo. Dice la palabra de Dios acá en 2 Reyes 5:1. Vamos a 2 Reyes capítulo 5 versículo 1.
Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, ¿en qué? En extremo. ¿Pero era qué? Leproso. Y era valeroso. Y Dios lo había usado. Dice que Dios lo utilizó para dar victoria. Aquí está diciendo que Dios lo había utilizado para dar victoria. Fue Dios que lo utilizó. Y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a unas muchachas, las cuales servían a las mujeres de Naamán. Eran como esclavas o sirvientas, servidoras allá, pero esclavas, sin sueldo. Y dice el 3: esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella habla de Samaria, que ahí estaba el profeta. Ahí estaba el profeta Eliseo. Y la muchacha dice: mi señor tiene esa enfermedad. Ella lavaba la ropa sucia de él. Con la gente que sufre lepra, la ropa interior, las camisas, su pura sangre, materia. Y la mujer se dio cuenta porque ella lavaba las prendas de él. Dice el versículo 4. Dice: entrando Naamán su señor, le relató diciendo: así ha dicho esta muchachita, que es de la tierra de Israel. Ella dice en el versículo 5, dice que dijo el rey de Siria: ande y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Él llevó muchas cosas conforme a lo que él tenía en su mente. Él decía: si llevo más, consigo esto. Para él era importante sanarse físicamente. Era una vergüenza. Él era el que se paraba al lado del rey, pero era leproso. Una enfermedad que a veces hiedía. Y él tenía pena. Y cuando se presenta esa opción, él hizo un esfuerzo, dice el versículo 5. Mira lo que dice la nueva Biblia, la nueva versión latinoamericana. Dice: y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré unas cartas al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de ¿qué? De plata. Dice 6,000 ciclos, o sea 68.4 kilos de oro y 10 llevó bastante llevó. Y salió. Dice el versículo 6. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y el rey se molestó y dijo: ¿cómo voy a sanarlo yo? Y el rey pensaba que era una trampa. Y dice el versículo 8, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había arrancado sus vestidos, envió a decirle: ¿por qué has arrancado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice Eliseo: mándalo para acá, que yo sé que Dios lo puede sanar. Y lo mandó para allá. Usted que pide un milagro, yo que quiero un milagro. Milagro no solo de sanidad, tú quieres un milagro, que se te desbloquee ese proceso judicial, que se desbloquee ese dinero retenido. Dios quiere hacerlo, Dios quiere prosperarnos, pero Dios quiere sanar primero el espíritu. Y dice el versículo siguiente, dice: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de ¿quién? El hombre llegó todo altivo, poco prepotente, y llega así con sus caballos. Y dice que se paró a la puerta de Eliseo. No se bajó, solo se anunció. Y el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera salió Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero. Eso para este hombre era fuerte, lo estaban humillando. Y hay cosas en la vida que Dios quiere quebrantarnos el espíritu, porque aunque decimos que no somos orgullosos, estamos picando ya ahí, altico. Nuestra mirada va cambiando. Cuando el estatus nos cambia, Dios conoce el corazón. Hay cosas que actúan de una manera un poco así, como que cuando Dios nos tiene que quebrantar. Y este hombre, su corazón, había una altivez. Y a pesar que Dios lo había usado, no sentía que su espíritu estuviera enfermo o necesitar una sanidad en su espíritu o en su relación con Dios. Y hay cosas que tú estás pidiendo: ay Dios, que se le esto a mi hijo, que se le esto a mi nieto, a mi hija. Dios sabe que eso lo va a separar más de él. Y ay Señor, ¿por qué no se da eso? No se te va a dar, porque Dios quiere que tu familia esté en el libro de la vida y rescatarlo en el día postrero. No se va a dar porque Dios quiere sanar el espíritu.
A su nombre. Y cuando él se baja, perdón, cuando Eliseo le va a mensaje, dice, diciendo, ve y lávate 7 veces. ¿Dónde? ¿En dónde? Lo mandó a bañar. Y lo manda a bañar en un río que en ese tiempo era el río más revuelto de agua. Nunca la agüita era clarita en ese río. Agua revuelta, el río Jordán. No era tan digno el río Jordán. El río Jordán adquiere fama porque Josué lo abrió y Jesús bautizó allí. Pero el río Jordán no era tan famoso. Agua revuelta, como cuando el río hay creciente. Y se molesta. Dice, ve y lávate. Y se te restaurará. ¿Y serás qué? Limpio. Y este hombre se ofendió. Porque Dios quería sanar primero su parte espiritual. Tienes que bañarte. ¿Cuántas veces? 7. A mí cuando alguien me dice, pastor, es que yo porque tengo que esperar hasta noviembre para bautizarme, no hay ningún problema. Le dije algún día, porque si usted se muere, se va con Dios. Lo que no quiere la gente es pasar el proceso. 7 veces te tienes que hundir y bajarte. Y eso él lo veía como humillante. Humillante, lo veía humillante. Lo veía así como algo como que le afectaba su dignidad. Y en el versículo 11 sale su orgullo. Y Naamán se fue enojado. Como tú te puedes ir enojado hoy de pronto. O sales enojado de tu célula, de un grupo de jóvenes. Sales enojado de un culto de damas. Sales enojado de un ayuno. Sales enojado de un devocional. Porque no se hizo como tú querías. Y el profeta salió enojado diciendo, yo decía de mí, yo decía para mí, ay, que yo quiero que se dé así, yo quiero así, 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 que se dé así, así, ¿por qué no es así? ¿Y por qué yo quisiera que mi trabajo sucediera así? No va a suceder, porque Dios quiere tratar primero con nosotros. Es que yo quiero que esa mujer cambie, Dios quiere que cambie tú. Yo quiero que ese hombre cambie, Dios quiere que cambie tú. A su nombre. Y dice, saldrá luego y estando en pie va a invocar a Dios y va a alzar su mano y tocará el lugar y va a sanarme. Yo quería que fuera así. Es que nosotros queremos así. Es que yo quiero que me salga esto. Primero Dios quiere sanar la soberbia en nosotros, la altivez, la grosería, la antipatía. Es que yo quiero que se haga esto. Dios quiere que salga esa frialdad espiritual y te vuelvas a conectar con Dios. Que dejes la religiosidad y vuelvas a conectar con Él, porque Él es tu Padre. Y por mucho que te oren, que te reoren, que te liberen, que botes espuma, que no botes espuma, que te unja, que te bañes, Dios quiere sanar primero eso. A su nombre. Y dice la palabra que no pasó. Y en el siguiente versículo dice Abana y Farfar, son 2 ríos en ese tiempo que estaban en Siria. Todavía están, pero el agua era cristalina, fría, fresca. Comparado con el Jordán, es como tú comparar el río de San Juan del Cesar con el río Magdalena o con el Amazonas. El río de aquí comparado con esos ríos no es nada. Entonces dice él, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Yo me lavaré en ellos y yo sería limpio. Dios está tratando contigo. Dios en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en cada mes de este año Dios está tratando con nosotros. Es que ¿por qué me dijeron así? Es que me hierve la sangre, es que me molesta. Dios quiere sanar esa área para que tengas un hogar estable, una vida estable, para que sí somos salvos, pero seamos mejores en la sociedad que nos rodea. Y dice la palabra que se fue enojado. Se enojó aquí, se enojó allá. Y a veces somos así, nos enojamos por aquí, nos enojamos por allá, peleamos por aquí, peleamos por allá. Y Dios quiere resolver eso. Lo tremendo es que peleamos con todo el mundo y la culpa es de todo el mundo menos de nosotros. Fácil enojarse con los demás y echarle las culpas a los demás. Y por eso entonces esas metas se vuelven a veces inalcanzables.
Ay, yo no sé, como que no es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que seamos felices, vivamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? ¿En qué? Diga duro, ¿en qué? En todo. Y dice la palabra, lo más fácil tú y yo que podemos hacer, echarle las culpas al diablo. Fácil. Le echamos la culpa a los demonios, a brujería, hechicería, pero no nos echamos la culpa a nosotros mismos. Nuestra forma belicosa de tratar. Y dice la palabra que se fue enojado, dice el versículo. Se fue enojado y sigue diciendo la palabra en el versículo 13. Dice, mas sus criados se le acercaron. Es gente humilde, sencilla. Vea, Padre mío, le dijeron, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harías. ¿Cuánto más te dice que lávate y serás limpio? Esto es sencillo. Pero esto era doblegar su espíritu. Esto era humillarse ante Dios. Y este año hemos entrado en el último trimestre de este año. Hay cosas que están profetizadas sobre ti. Hay cosas que tú vas a conquistar. Pero vamos a comenzar en humillarnos delante de Dios. Si tú comienzas humillándote ante Dios, vas a ver cómo eso se puede dar. Vas a ver. Bajarlo un poco, bajarle un cambio. Y algunos tienen que bajarlo hasta neutro, porque hasta en primera se relinchan como caballos de bocado. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice, él entonces descendió, se dejó convencer. Diga conmigo, descendió. Diga, descendió. Humillado bajo la mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere ¿qué? Ese tiempo tú y yo lo dañamos. Dios quiere levantarte la cabeza, Dios quiere levantarte el estatus, Dios quiere hacer un cambio en tu economía, pero quiere que tu corazón descienda a su nombre, a su nombre. Él quiere que tu corazón y mi corazón descienda, se baje un poquito. Y se zambulló 7 veces. ¿Sabe lo que es 7 veces? ¿Cuántas veces se zambulló? ¿Cuántas? Cuando, ay, pastor, es que yo a fulano le he aguantado esto y aquello. Faltan son 7. Ay, es que yo perdoné a fulano. Es que lo que he pasado. Cada vez que que tú te zambulles, es algo que tú estás diciendo al Señor, Señor, yo acepto tu proceso. Y estoy creyendo que tú todavía dominas mi vida. ¿Se zambulló cuántas veces? Sí, y no es fácil zambullirse. Este hombre con una enfermedad en la piel se estaba metido en un río sucio y puerco. Pero era lo que él quería o lo que convenía. ¿Qué quieres para este para el último trimestre de este año? ¿Qué quieres? Pero Dios quiere darte no lo que tú quieres. Dios quiere darte lo que necesitas. Porque Dios sabe lo que está por delante de ti. Y la palabra nos habla. Y dice que descendió. Y dice que quedó ¿qué? Limpio. Dice el varón de Dios hizo como la palabra que había dado. Y la carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó ¿qué? Lo que él quería. Pero también para darle lo que él quería, Dios le dio lo que ¿qué? Lo que necesitaba. Diga conmigo, para que Dios me dé. Diga, para que Dios me dé. Dígalo, para que Dios me dé lo que yo quiero, primero va a ser lo que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso que necesitamos hay 1, 2 y 3 lagrimitas a veces. A veces tenemos que quedar calladitos y aguantar. A veces. Y dice la palabra que quedó limpio. Pero vamos a ver. Eso es lo que él quería, pero Dios primero hizo lo que él necesitaba. Y va usted ve cómo hubo ese cambio en él. Dice el versículo 15, mira lo que dice. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay ¿qué? Dios. ¿Dónde? Aquí no le importaba Abaná y Farfar. Aquí que sirvió que se humillara ante Dios. ¿Por qué sabemos que Dios ha dado su espíritu? Porque reconoció que su vida, su sueño, su proyecto de vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Él está reconocido. Lo primero que hizo fue: dijo, hoy reconozco, aunque yo soy de otro país, yo soy de Siria, yo reconozco que el único Dios que existe es el Dios de Israel. Ahí fue Dios sanando su fe, sanando su devoción. Sí. Y dice la palabra: no hay Dios en toda la tierra. Te ruego que recibas un presente de mí. Él le dijo que no podía recibirlo. Y dice el 16, dice: mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire esa palabra. ¿Cómo dijo? Vive Jehová. Le estaba importando la presencia de Dios. Tú y yo vamos a pecar mañana, vas a pecar pasado mañana. ¿Qué hace la diferencia? Que a pesar que tú falles, siempre trate de ponerte en paz con la presencia de Dios. Ya no era el mismo hombre que daba lo mismo. No. Le importaba cómo presentaba las cosas para Dios. Ya no. Vive Jehová en cuya... Ya no era ese hombre. No. Sí, Dios hizo un milagro, hizo una sanidad. Sí, pero me importa estar siempre conectado con la presencia de Dios. Y dice la palabra, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le estaba que aceptar alguna cosa, pero él no quiso. Dice el 17, mira lo que dice el 17, dice: entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de ¿qué? Este versículo lo estudié bastante. Y él quiso tomar lo de Eliseo, perdón. Él quería, así como Eliseo había enseñado que en Israel había el Dios, dijo, necesito que me den 2 mulas. Voy a ver un pedazo de tierra, unos sacos llenos de tierra. ¿Para qué? Porque él decía, yo quiero adorar al Dios, quiero estar en la presencia de Dios del que está Eliseo. Yo quiero estar en la presencia del Dios de Eliseo. Y se llevó 2 sacos cargados de tierra. Eso es lo que dice aquí. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién. Usted ve el milagro. Uy, lo dice: Señor, sáname como sanaste a Naamán. También tiene que decirle: Señor, sáname el orgullo, sana mi fe, sana mi dependencia de Dios. Porque Dios sanó primero el espíritu para sanar el cuerpo. A su nombre. Y él vio que Eliseo hablaba de la presencia de Dios y dijo: denme 2 mulas, me llevo tierra de acá. Él quiso hacerlo así. ¿Y para qué esa tierra era? Para construir un altar a Jehová. Porque él decía que la tierra de Siria era una tierra maldita, idólatra. Y se llevó tierra para construir un altar a Dios. Se lo lleva. Porque él quería estar así como Eliseo en la presencia de Dios, quería estarlo. Y construir un altar. Entonces aquí estamos viendo que su vida cambió. Porque Dios no te da lo que tú quieres. Dios quiere darte lo que necesitas. Hoy te lo repito: Dios no quiere darte solamente lo que tú quieres. Primero, Dios quiere darte lo que ¿qué? Lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Dios lo sabe. ¿Por qué, pastor? ¿Quién más sabe que yo? No, porque Dios conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Y Dios no solo quería sanar a Naamán, Dios quería que Naamán quedara en conexión con la presencia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 18. Mira lo que dice acá: en esto perdone ¿quién? Miren esta frase. Este hombre decía: de ahora en adelante estoy convencido que necesito el perdón de Dios. Es hermoso eso. Estoy convencido que todos los días necesito el perdón de Dios. Esa necesidad nunca la tuvo, pero como ahora iba a quedar conectado con la presencia de Dios, él quería constantemente el perdón de Dios. Tú vas a fallar, yo voy a fallar, pero nos tiene que importar todos los días buscar el perdón de Dios. Nos tiene que interesar ponernos en paz con Dios. Nos tiene que interesar. Y este hombre sale de esa tierra diciendo: Señor, yo necesito que, como tengo un trabajo, que el rey adora a un Dios que se llama Rimón, dice él, que cuando entre ese templo Rimón y yo me tenga que inclinar con el rey, yo me voy a inclinar,
Pero sepa Dios que yo lo hago por mi trabajo, pero estoy conectado con el Dios de Israel. Le comenzó a importar quedar bien con Dios. Hoy te vengo a hablar. Naamán necesitaba él quería que la lepra se fuera, pero Dios estaba más interesado en lo que podía hacer en su vida espiritual. Entramos en el último trimestre, ya el último trimestre, casi 2 meses y 15 días de este año. Dios tiene mucho interés en darte lo que tú quieres, pero más allá de lo que tú quieres, Él quiere hacer en tus hijos, en tu familia, lo que Dios sabe que vas a necesitar. Dios quiere hacerlo. Y en este tema que hemos titulado el mensaje de este tema, lo que quiero o lo que necesitas. Primer punto, le hemos hablado hoy, sanidad espiritual por encima de la física. ¿Por encima de qué? De la física. Dios quiere sanarte. Primero el espíritu. Ese odio, rabia, rencor, resentimiento, a veces miedo, temor. Dios quiere sanarlo primero. Y eso lo hizo Naamán. Vemos en la palabra que Dios lo hizo. En el segundo punto vamos a ver enfocarse solo en la manifestación. ¿Qué? Ese es otro punto. Tú dices: hey, pastor, yo quiero que Dios me use. Y todos queremos ser usados. Yo quiero que Dios me utilice, que cuando yo cante los demonios salgan, que cuando yo ore las brujas se vuelvan locas. Yo quiero que cuando yo reprenda los demonios corran. Quiero ver al diablo, quiero verlo. Hay gente que me dice a mí: pastor, es que yo quisiera ver los demonios salir. Yo prefiero ver al ángel de Jehová que acampa alrededor de los que los temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, digo conmigo: gracias, Señor, por el ángel que está a mi lado, que me ha cuidado en este 2025. Diga conmigo: hoy te pido que el Espíritu Santo conserve ese ángel a mi lado el resto de este año. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Y hay personas que se desviven por la manifestación sobrenatural. Ay, es que yo quiero ver esto, quiero ver aquello, yo quiero ver sanidad y liberación. Y eso no es malo, claro que es bueno. Yo quiero ver que la gente corra a ti, Señor. Sí es bueno, claro que es bueno. Y eso no es malo. No. Y más aquí en La Guajira, la cultura de La Guajira es de misticismo. Por los indígenas, la brujería, hechicería, mala, ¿verdad? La gente, como eso heredamos en esta idiosincrasia, se hereda. Queremos lo místico. Cuando hablan de liberación, cuando hablan, vea, fulano le muestra y va, y que le mostró y vas corriendo allí. Pero es bueno, Dios te quiere usar. Pero eso es lo que tú quieres, pero no es lo que necesitas. ¿Me está escuchando? Dios puede usarte para liberar, para orar, para bendecir, para derramar señales. Dios te puede usar, pero no es lo que prioritariamente tú necesitas. Dice la palabra en Lucas 10 del 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos eran? 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y el lugar donde Jesús iba a ir. Dice el versículo 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A dónde? A su mies. Jesús envió. Y estos 70, primera vez que Jesús manda. Jesús siempre iba adelante, pero aquí Jesús mandó a 70. Los mandó a cada ciudad donde él iba a ir. En esta ciudad después iba él. Y ellos se sorprendieron. Ellos eran la avanzada evangelística de Jesús. La avanzada. Iban a cada pueblo, Capernaum. Fueron a esas regiones, ¿verdad? A diferentes Judeas. Bueno, esas regiones fueron Gadara, esas regiones. Y dice la palabra en el versículo que ellos querían experimentar el poder de Dios. Y en el versículo 17 dice: volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Con gozo.
diciendo: Señor, ¿cuál era el gozo más grande? Aún los demonios, ¿qué pasa? Y todos queremos eso. Yo lo quiero, usted lo quiere. Claro. Señor, los demonios se nos sujetan. Y es bueno. Cuando tú llevas en la iglesia, cuando oramos por alguien que tiene un cáncer, una enfermedad, y Dios lo sana, eso es bueno y es necesario. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y da buena publicidad. Eso da buena publicidad. El hacer liberación da buena publicidad. El que alguien se sana de un cáncer da buena publicidad. El orar por alguien y lo saca de UCI, eso es bueno. Claro que es bueno. Alguien que está en coma y Dios lo levanta, eso es bueno. Claro que es bueno. Y es bueno buscar esas señales que seguirán a los que creen, dice la palabra. Pero dice el versículo 17, ellos tenían tanta alegría que llegan a Jesús corriendo a decirle, y Jesús le dice: eso es lo que ustedes han pedido, eso es bueno, pero yo voy a decirles algo, no es lo que en fondo ustedes van a necesitar, le dice Jesús. Y dice en el siguiente versículo: yo vi a Satanás, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Satanás cae de tus proyectos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesús cae de todo proyecto en tu vida? Cae. De todo ataque a tu familia, cae. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 19, Jesús dice: he aquí, yo os doy potestad, más todavía, dice Jesús, de hollar, ¿qué? Hermano, ¿quién puede pisar una serpiente? Los que conocen las serpientes, culebra. Tú pisas una serpiente y te muerde, ¿verdad? Tienes que atinar a darle en la cabeza. Pero Dios habla en sentido espiritual. Tú una serpiente, ustedes la van a hollar. Escorpiones, que se refiere a demonios, espíritus inmundos, y sobre toda fuerza de ¿qué? ¿Y qué pasa? ¿Nada qué? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos lo quieren? Todos lo queremos, ¿verdad? Diga amén a su nombre. Pero Jesús dice en el versículo siguiente, Jesús redobla la apuesta y dice: mire, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, dice esta versión, escorpiones, y aplastarlo, y nada os dañará. Sigue diciendo la palabra: yo les he dado poderes para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Y dice la palabra, acá en el siguiente versículo, el 20: pero no os regocijéis solamente esto. No. Entonces cuando tú y yo decimos: fui al culto bueno, ¿por qué? Uy, caían demonios por aquí, demonios por allá, vomitaban por aquí, vomitaban por allá. Eso no es malo, pero no es lo esencial. Lo esencial es que esos que fueron liberados, su nombre está en el libro de la vida. Hay cosas que tú quisiste este año, tú las pediste y Dios las puede hacer, ¿verdad? Pero ¿qué? Es lo que tú has pedido, ¿verdad? Es lo que tú has soñado, lo que tú has pedido, es lo que tú quieres. Pero ¿sabes qué es lo que más has necesitado este año y ha estado allí? Que tu nombre no se ha borrado del libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice, no os regocijéis tanto que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté ¿en dónde? En los cielos. O sea, eso es bueno, todo eso es bueno. Ay, que fulano me oró y yo sentí un calor, sentí esto. Sí, pero usted todos los días, escúcheme bien, todos los días tiene que poner esta paz con decirle: Señor, que nada borre mi nombre del libro de la vida. Eso es lo más importante, lo más prioritario. Dice Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo la palabra. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Y yo profeticé, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Yo lo pedí, tú me lo diste.
Y hasta la gente me decía, eso es un varón, es una mujer de Dios, tú veas cómo hace liberación. Y dice el siguiente versículo, dice, y entonces les declaré, nunca ¿qué? Apartados de mí, ¿qué? Por eso es importante. ¿Cuál es la mayor maldad? Que nos olvidemos de la salvación. No te olvides de tu salvación. Todos los días, todos vamos a pecar, todos vamos a fallar, pero todos los días dile, Señor, ayúdame a mi salvación. Usted, con solo que tú digas, Señor, te pido que me ayudes a no perder mi salvación, eso hace un efecto en el mundo espiritual. Solo eso. Pídele a Dios, Señor, cuida mi salvación, ayúdame, Señor, a cuidarla. Porque vamos a hacer muchas proezas, vamos a conquistar, vamos a hacer grandes templos, Dios te va a respaldar en lo que tú estás haciendo, pero a no descuidarte de lo que más tú necesitas. Y que esto es lo que yo necesitamos cuando partamos de esta tierra, entrar a la salvación que Dios nos conquistó por medio de Jesús en la cruz. Dice Apocalipsis 20, 11 y 12, dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice el versículo 12, dice, vi los muertos grandes y ¿qué? Y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, esto es lo importante que hay que cuidar. Dice el versículo 15, mira lo que dice el 15, dice, y el que no se haya escrito, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ponga la mano derecha en su corazón, un momento. Allí. Si quiere orar con los ojos abiertos, no importa, diga conmigo, Señor, hoy te recuerdo que yo te acepté como mi Salvador. Sé que he fallado, sé que he pecado. Hoy recuerdo y reitero que soy tu hijo por la sangre de Jesús. Tú me escogiste, yo no te escogí, y hoy declaro, declaro que mi nombre, sigue en el libro de la vida. Y aprovecho para interceder por mi familia, para que su nombre permanezca y los que no están sean escritos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a él, dale ese fuerte aplauso a él. A su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que tu nombre está. Y eso es un pacto de atracción para tu familia. Cuando tú aceptas a Cristo y tu nombre está en el libro de la vida, eso es un pacto de atracción espiritual. Se lo explico. Cuando tú aceptas a Jesús y estás en el libro de la vida, tu nombre se vuelve y tus apellidos una palanca espiritual. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Cree en el Señor Jesucristo tú y ¿qué? Y tu casa. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús y tu nombre está en el libro de la vida, eso atrae a tu familia a la salvación. ¿Cuántos se gozan de eso? Claro que ellos tienen que dar su paso de fe, es verdad, pero eso es una influencia. Por eso tú siempre tienes que pedir al Señor, Señor, ayúdame, que hay cosas que estoy corrigiendo en mi vida, hay cosas que estoy arreglando, pero yo sé que mi nombre está en el libro de la vida y tú no lo has borrado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Génesis, quiero compartir 2:18. Mira lo que dice acá. Importante para nosotros acá, ya para concluir el mensaje de hoy. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? A veces nosotros pedimos ciertas parejas. Y quiero tocar ese tema porque a veces usted y yo decimos, ay, yo la mujer que me tocó, el hombre que me tocó, si fuera fulano. Ay, mira, esa mujer, este hombre, cómo trabaja. Mire este hombre, cómo es allá con su casa. Ay, cómo es con sus hijos. Ay, que esa mujer, cómo estamos de novio, cómo me caso con ella si yo no creo que sirva para esto. Uy, ese hombre creo que no me va a servir. Tú tienes que confiar que Dios no te va a dar lo que quieres.
Dios te va a dar lo que tú vas a necesitar para tu futuro. Y esa pareja que Dios te dio, esa pareja que Dios está dando, y que tú quieres hacer un inventario, cómo ama, cómo quiere, cómo olvida, cómo se viste, cómo se peina, y buscas tanto pretexto, es la ayuda idónea que Dios te dio. Y el presente, tú ves el presente, pero Dios ve el futuro tuyo. Y entonces, a veces nos volvemos a veces demasiado pretenciosos. Y por eso es que muchas veces no podemos cuajar una relación, o nos separamos sin más ni más. ¿Sabes? Si tú crees que Dios te gobierna, Dios te va a dar la ayuda idónea, el hombre o la mujer. Y debemos de bajarle un poco a tanta exigencia, en el sentido de que si Dios ya te dio ese esposo, te dio esa esposa, hay que comunicarse, hablar, eso es cierto, tratarse bien, pero fue lo que Dios te dio. Es que yo quería esto, yo quería aquello, pero el que te conoce, el que te trajo desde el vientre de tu madre, te dio lo que vas a necesitar, lo que estás necesitando y lo que vas a necesitar. Y usted, cuando ora por los esposos, por las esposas de sus hijos, no, Señor, yo quiero que dejes este hombre a mi hija, yo quiero que dejes esta mujer. No, dile, Señor, yo quiero que dejes a mis hijos lo que tú sabes, la pareja que va a necesitar, que los va a honrar, que el día que yo me muera, sé que los va a cuidar. Es la forma de pedirle a Dios, a su nombre. Dice la palabra en Marcos 10, versículo 4. Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Y qué? Y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: ¿por la dureza de qué? Él escribió este mandamiento, dijo Jesús. Y dice el versículo 6: pero al principio de la creación, varón y hembra, ¿quién los hizo? Cuando dice varón y hembra, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Los hizo qué? Diferente. Yo no puedo pensar que mi esposa piense como yo, actúe como yo. Es que con fulano mejor no me caso, no sigo, es que no hace lo que yo diga. Es que si usted quiere casar a alguien que piense como tú, es difícil. Él hizo varón, ¿y qué? El varón, varón, la hembra, hembra. No hizo homosexualismo, no hizo lesbianismo, hizo varón y hembra. Y cuando el hombre quiere convertir a la mujer que piense como él, ya no va a ser mujer. Y cuando la mujer quiere cambiar el hombre que piense como ella, ya no va a ser hombre. Tú no puedes cambiar ese hijo, esa hija, en el sentido, con todos sus defectos y virtudes. Fue lo que Dios te dio. Y usted, padre, que se queja de sus hijos y lo compara con los otros hijos, fueron los hijos que Dios te dio. Con esos hijos Dios te va moldeando. Ay, es que mi mamá es imposible, mi papá es imposible. Ay, es que mi mamá, yo veo que la mamá de otro. Esa es la mamá que Dios te dio. Ese es el papá que Dios te dio. Y es el que necesita para ser formado. ¿Cuántos dicen amén? Fue lo que Dios te dio. Fue lo que Dios te dio. Fue lo que Dios te dio. Lo que Dios te permitió tener y conservar. Y muchas veces nosotros nos paramos quejando, comparando a los hijos, comparando a las mujeres, comparando. No. Y por eso le hace esa vida imposible a ese hombre, le hace esa vida imposible a esa mujer, le hace la vida imposible. Y por eso es que muchas veces a esos papás les decía, o a esos hijos les exige tanto. Y eso fue lo que Dios te dio, lo que vas a necesitar en esta trayectoria, en esta tierra, antes de partir a la eternidad. Que el Señor nos ayude. Por eso hemos titulado este mensaje: lo que quiero, ¿ok? Pues lo que necesitas. Lo que quiero, ¿ok? Por eso muchas veces nos vamos quedando solos. Dice la palabra:
vamos a terminar. Sí, me dijo a mí en Marcos, donde quedé. Gracias. Por eso dejará el hombre a quién. ¿Y a quién más? ¿Y se unirá a quién? Porque es lo que va a necesitar. Ay, pero es que mi mamá hacía una comida. Uy, mi papá. Uy, mi papá me daba de todo. Sí, pero Dios te va a dar el que necesitas ahora. Mucho pechiche. Ya tienes que enfrentar la vida. Esta es la vida. Es la vida real. Sigue diciendo. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ¿qué? Uno. Diga complemento. Diga complemento. Son uno. Y dice el 9. Vamos a terminar con el 9. Que dice: por tanto, lo que Dios, ¿qué? ¿Quién lo juntó? ¿Quién lo juntó? ¿Quién lo juntó? ¿Sabes que todo matrimonio no lo junta a Dios? Hay matrimonios que lo juntan la obligación. Hay matrimonios que lo juntan la presión social. Hay matrimonios que lo juntan la brujería y la hechicería. Pero si tú estás conforme en que Dios te juntó con ese hombre y esa mujer, o te está juntando para casarte, descansa en Dios. Porque el que lo juntó va a responder. ¿Cuántos dicen amén? El que lo juntó va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.